Listo. Y entonces lo que decíamos es que hay un supuesto de la estadística que se llama la normalidad. Esta normalidad, esta normalidad de los datos, ¿no es cierto? Va a asumir que hay una distribución estadística de nuestros datos que va a estar de manera simétrica entre un lado con el otro, ¿no es cierto? ¿Y qué estadístico mide la simetría entre un lado con el otro? El coeficiente de asimetría. Entonces, este coeficiente de asimetría va a medir que hacia ambos lados se tenga igual cantidad de datos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar acerca de la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿cierto? El rango que hay desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y la forma como va subiendo esta curva, la pendiente que va a ser, le van a dar las características a, le va a dar las características a esta distribución. Entonces, cuando nosotros hablamos de la distribución Z, ¿sí? Vamos a hablar de una distribución que está dada por una muestra grande. ¿Y a qué le llamamos nosotros una muestra grande? Una muestra grande es aquella que tiene un n, o sea, una cantidad n, que sea mayor a 100 unidades de estudio. Mayor o igual a 100 unidades de estudio. Eso es una muestra grande. ¿Listo? Entonces, esta muestra grande es con la cual se distribuye y se trabaja, eh, vamos a decir, la curva normal, ¿no es cierto? De tal manera que la curva normal nos va a dar esta forma y este crecimiento y esta distribución. ¿Listo? Y aquí toda la configuración de esta curva, el área bajo la curva grande, bajo esta distribución, se llama la distribución Z. Así le han puesto el nombre, distribución Z. ¿Listo? Entonces, esta distribución Z va a asumir que hay un grado de elevación de esta pendiente, va a asumir que hay una altura, que esta altura la conocemos ahora como la curtosis, ¿no es cierto? Y hay una simetría hacia ambos lados. Bien, pero ¿qué pasa si es que nosotros eh, vamos a tener curvas más pequeñas o vamos a tener muestras pequeñas? ¿Qué haríamos cuando hay muestras pequeñas? No podemos utilizar la Z de manera adecuada. Entonces, como no podemos utilizar la Z de manera adecuada, se ha inventado una forma de evaluar, de medir en muestras pequeñas. Y esta forma de evaluar o medir en muestras pequeñas se va a llamar la distribución t-de-student.
Ay, 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 ay. Entonces, cuando la muestra n es menor igual a 99, ¿no es cierto? Se puede utilizar la T de student. Ya, pero ojo, el inventor de la T de student en realidad ha trabajado con n menor a 30, menor o igual a 30. ¿Qué significa eso? Que esta T de student se debería trabajar con muestras de 30 o menores que 30. Y entonces, si yo tengo un n menor a o igual a 99 y mayor o igual a 31, ¿no es cierto? Así tendría que ser esto, control. Si el n, control X, fuera mayor a 31, pero menor, ¿cómo sería este? A ver, vamos a borrar acá. Ya, 99 es 100. Ya, es mayor a n, o n es mayor a 31, en este rango entre 31 y 99, queda una duda de qué utilizar. Entonces, a partir de 100 muestras para arriba, la distribución Z tiene una buena performance. Y la prueba T-Student a partir de 30 para abajo tiene una buena performance. Entonces, ¿qué es lo que hacen los paquetes estadísticos? Los paquetes estadísticos con muestras entre 31 y 99 automáticamente emplean una simulación de la prueba TD-Student. Le vamos a llamar una aproximación de la TD-Student. Esta aproximación de la TD-Student, ¿sí?, van a ser como ¿cómo le podemos llamar a esto? Como unas reducciones de la prueba Z, ¿cierto? Que van a ir bajando a medida de que se tiene menos muestra. Entonces va a haber otra por aquí. ¿Ya? Así. Acá va a haber otra. Aquí. ¿No es cierto? Algo así. Y va a haber otrita más. Vamos a ponerlo en verde. Listo, algo así. Y bajo por aquí. ¿Listo? Entonces, si esta grande es la Z, todas las otras que van a ir menos de la Z van a ser, qué feo color, vamos a cambiar. Si esta grande es la Z, las otras que van a ir utilizando aquí van a ser las reducciones de esa Z hasta que se comparen o se igualen con una distribución T de Student que solo sirve para 30 unidades de estudio. ¿Ya? A ver, hasta ahí, ¿algún comentario, algo, por favor? Doctor, disculpe, me perdí porque se me fue el internet. Tuve que volver a entrar. Decía que para la TED Student vamos a dividir, distribución Z se divide en menos de 31. Ya. Cuando nosotros tenemos muestras grandes, estas muestras grandes se va a utilizar la prueba Z, y esta prueba Z, es
la configuración de la distribución normal con una altura o kurtosis que es equivalente a su simetría hacia los costados. De tal manera que esta prueba Z se va a utilizar para grandes muestras y el inventor de la TDStudent hizo los cálculos, hizo la tabla de la TDStudent para 30 muestras o menos. ¿Listo? Entonces, resulta que, tal vez esto está confundiendo, ya. Resulta que entre la Z y la TDStudent van a tener que haber unas curvas intermedias que no son Z ni son TDStudent. Yo les decía que los programas estadísticos automáticamente van a calcular la cantidad que debe utilizarse de altura y de ancho y van a dibujar unas curvas similares entre la Z y entre la TDStudent. Entonces van a ser como unas aproximaciones que están en medio de una y de la otra. Entonces, estas aproximaciones que estamos haciendo de la TDStudent, ¿sí? Vamos a utilizar el concepto que hemos utilizado hace un rato de grados de libertad. Solo que en la TDStudent nosotros vamos a tener simplemente dos grupos y vamos a tener, por ejemplo, 30 muestras. ¿Sí? Y entonces, los grados de libertad para la TDStudent, ¿sí? Van a estar determinados por la cantidad de datos del grupo 1 y la cantidad de datos del grupo 2. Acuérdense que utilizamos nosotros la TDStudent para hacer comparación de grupos. Entonces, vamos a tener la cantidad de datos del grupo 1, ¿ya? Vamos a poner un supuesto, ¿no? Acá estamos. Entonces, en el grupo 1 y en el grupo 2. ¿Cuántas muestras hay en el grupo 1? Vamos a decir que fueran unas 20 muestras, 20 sujetos. Y supongamos que en el grupo 2 hay una muestra de 28 sujetos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se van a determinar los grados de libertad para reducir la curva? Los grados de libertad, al revés. Ay, caramba. Grados de libertad va a ser la cantidad de sujetos del grupo 1 menos 1 y la cantidad de sujetos del segundo grupo. Esperen un ratito, no copien. Menos 1. Entonces, a este primer grupito le voy a poner su apellido. Y su apellido acá es 1 y su apellido del otro lado es 2. Este es el 1 y este va a ser el 2. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos serían los sujetos en el grupo 1? 20. Entonces, acá yo diría que mis grados de libertad es igual a 20 menos 1. ¿Y en el segundo grupo cuánto eran? 28 menos 1. Entonces, yo tengo aquí el cálculo de los grados de libertad para esta TDStudent. Bien, entonces, al final de cuentas, me sale GL es igual a 46. Yo tengo que buscar en la tabla de la TDStudent un archivo, un dato,
que me diga cuál es la curva para 46 grados de libertad. ¿Listo? Y en base a eso, escojo si la curva que me interesa es la curva 1, que estamos viendo que vendría a ser la curva Z, la curva 2, que podría ser esta aproximación, la curva número 3 o la curva número 4. Estos números que estoy poniendo, me los estoy inventando yo ahorita, son aleatorios. No es que exista, que se llame así la curva 1, la curva 2 y la curva 3, sino que yo le estoy poniendo así para que se entienda que hay una curva, que es la curva de Z, y las aproximaciones que hay entre Z y T de Student van a tener alguna cantidad de grados de libertad. Y van a llegar a los grados de libertad de 30 o menos de 30, ¿no? Y dentro de la T de Student ya voy a tener también grados de libertad de 29, 28, 27, 26, 25. ¿A qué se refiere los grados de libertad? Acuérdense que se refiere a esta altura. ¿No es cierto? Los grados de libertad se refiere a esta altura y su proporción con el ancho de de los lados de la curva. Entonces aquí, por ejemplo, esta tiene menos o más grados de libertad. Acá está. Más grados de libertad, ¿no es cierto? Y el tamaño ahí. Esta podría más abajo y podríamos tener cada vez más abajo grados de libertad o más arriba grados de libertad. ¿Listo? Bien. Entonces, pero lo que necesito que ustedes aprendan acá, lo que me interesa acá que ustedes aprendan, es que hay una distribución que se llama la distribución Z, que es la distribución máxima, la distribución grande, la distribución para grandes muestras, la mamá de todas las distribuciones. Y hay una chiquitita que se llama Z, que es un artificio matemático, que es una reducción. Imagínense una fotocopia en reducción, ¿no es cierto? Es una reducción del trabajo que hizo Gauss con la campana, ¿no es cierto? Entonces, si la campana fuera más chiquita para 24 muestras es así, si fuera para 10 muestras sería así, si fuera para 8 muestras sería así. Bueno, si ahí va bajando los grados de libertad y eso nos va a dar unas curvitas que son cada una distinta. Entonces, en esta, Doctor, sí, diga. doctor, quería hacer una pregunta con respecto a esto. Sí, claro. Si tiene alguna relación con lo que yo en algún momento me parece haber... quiero saber si tienen entendimiento, o sea, la aplicabilidad de esto. Le comento un ejemplo, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dicen el número menor de 30? O sea, me hace recordar a un trabajo que hicimos en la universidad y que recuerdo que esto se puede aplicar a un estudio piloto, por ejemplo, cuando recién vas a hacer un trabajo de estudios, supongamos, y tú quieres buscar una muestra, un tamaño de muestra, y lo primero que haces es buscar una muestra piloto. ¿Se aplica esto? ¿Esto tiene sentido Ya. para luego sacar una muestra Z, una distribución Z? ¿Tiene sentido esto? Sí, ¿O no? sí, sí. ¿O es otra cosa? Sí, pero se está adelantando porque ahorita voy a dar algunas condiciones para utilizar la Z. Ya, Está pero tiene bien. sentido. O sea, por Sí, ejemplo, un estudio sí piloto. tiene que ver. Cuando, tiene que ver, entonces. Sí tiene que ver, exactamente, claro. Entonces, cuando Ya, yo doctor. voy a hacer un piloto, estoy agarrando el 10% de la muestra verdadera. Y si estoy agarrando el 10% de la muestra verdadera, estoy pues en una distribución chiquititita, porque yo pretendo que mi muestra va a ser 10 veces más grande. Entonces, se parte del supuesto de que en mi piloto, que estoy haciendo una muestra chiquitita, si algo me sale que es significativo o la diferencia es importante estadísticamente, entonces se espera que en la muestra grande también suceda. Esa es la lógica de utilizar la T de Student en una prueba piloto, ¿no? Pero hay estudios que su muestra total son 30 contra 30, entonces ya utilizan la T de Student como prueba de hipótesis y ahí se queda, ¿ya? Pero sí, tiene sentido lo que está diciendo. Pero bueno, acá lo que yo necesito es que ustedes entiendan el concepto de que hay una distribución Z. Esta distribución Z va a trabajar como la muestra más grande, como unas muestras superiores a 100 unidades de estudio, de tal manera que esta distribución en las 100 muestras es la distribución estadística normal,
la que no le tiene que buscar grados de libertad, no le tiene que buscar nada, ya directamente es la Z, es la distribución grande, es la gaussiana, es la distribución normal. Ahora, ya cuando utilizo yo muestras más pequeñas, tengo que utilizar estos artificios matemáticos que son menores a 100 muestras, ¿no? Y entre 100 y 31 se hace una aproximación entre Z y la t de Student. A partir de 30 para abajo se utiliza plenamente la t de Student. ¿Listo? Eso es lo que quiero que quede claro acá. Bien. Entonces, ¿esto para qué se utiliza? Se utiliza para que compare dos grupos con variable cuantitativa. Entonces, el promedio del grupo 1 con el promedio del grupo 2 van a ser comparados ahora mediante las curvas Z, o las curvas T de Student, perdón. Entonces, para hacer el estudio de una curva comparada con otra, voy a necesitar esto. ¿Se acuerdan ustedes que además dijimos que cuando yo comparo una curva contra la otra, lo que voy a esperar es saber cuánto de intersección hay entre una curva con la otra? ¿Ya? Entonces voy a utilizar el dibujito nada más para hacer la explicación de la siguiente manera. Vamos a suponer que, ya, esta es la distribución de los 20 chicos que están acá. La distribución de los 20. Y voy a tener otra curva que va a tener esta configuración, que digamos sea de los 28. ¿Ya? Si tengo yo este caso, entonces están compartiendo muchísimo área. Están compartiendo menos área, menos área, menos área, menos área, menos área. Y aquí ya estamos hablando de que la diferencia es estadísticamente significativa porque el área que comparten es menos del 5%. 3%, 2%, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Entonces, cuando se hace una comparación con la prueba T de Student, se parte aquí del supuesto, voy a borrar todo esto. Se parte del supuesto de que ambas distribuciones están partiendo como distribuciones parecidas a la curva normal. Pregunto yo al respetable, ¿podríamos comparar esta curva con la otra que sí tiene distribución normal? ¿Podríamos comparar? ¿Qué opinan? No, porque la curtosis es diferente. Y los grados de libertad, y los valores que tiene esta se llama chi cuadrado y esta se llama t de Student. Se dan cuenta que La no simetría podría... es diferente. La simetría, o sea, es decir, yo no puedo comparar azul con rojo. ¿Bien? Entonces, ¿qué me pueden decir de esta distribución que estoy agarrando acá, de esta de aquí? ¿Es normal o no es normal? No es normal. Ah, no es normal. ¿Qué más podríamos decir? Tiene una simetría positiva. Correcto. El área bajo la curva se mide en otros valores, que es una distribución que se llama chi cuadrado, por ejemplo. ¿Cierto o no? Entonces, Sí, no se puede hacer pues esta comparación. No se puede hacer esta comparación. No puedo yo tratar de hacer esta comparación. De tal manera que una de las características, uno de los requisitos que se necesita para trabajar la T de Student es que provengan ambos grupos con distribución normal. Ambos grupos tienen que tener distribución normal. Como lo que estamos viendo por aquí.
De tal manera que yo puedo hacer realmente una diferencia de áreas. De manera que yo puedo realmente hacer una comparación justa. De tal manera que voy a comparar T contra T. No puedo comparar T contra Z, por ejemplo. Entonces, estos dos grupos tienen que ser grupos equivalentes, tienen que tener el mismo tamaño o por lo menos grados de libertad parecidos. Yo no puedo comparar una población de 20 personas con una población de 500 personas. La distribución, la dispersión, el mínimo y el máximo de los datos va a ser totalmente diferente. Entonces, para utilizar la TDStudent, ambos grupos tienen que tener distribución normal. Y si se están dando cuenta, ambos grupos tienen que tener n parecido, o sea, el tamaño de muestra parecido. Tiene que tener un tamaño de muestra muy parecido. ¿No es cierto? Doctor, Para que se formen curvas medias similares entre ellas. Diga. pero ¿hasta qué punto se puede decir parecido? O sea, Vamos a hablar de un grado de libertad como máximo. ¿No es cierto? O sea que le pueda sobrar un paciente a uno y menos un paciente al otro, y hasta ahí estamos. Pero que sea este caso como 20 contra 28, por ejemplo, no es aplicable la TDStudent. No es aplicable. Entonces, el experimento que usted tendría que plantear tiene que tener muestras iguales. 20 contra 20. ¿No es cierto? ¿O prefiere 28 contra 28? Le pregunto. claro, sí, tiene razón, sino que como vi que 20 a 28, como estaba hace rato, No, a era propósito es eso, claro, porque si fuera 20 contra 28, estamos hablando de claro, esto, ¿no es cierto? claro, eso me No, confundió esa parte, claro, sí, sí. no vale, tiene que ser más o menos, tac, ahí, ¿no es cierto? Que le puede sobrar un pacientito, pues ya, son dos curvas que se pueden, más o menos, entre ellas, pero ya una diferencia de 8 o 10 ya no puede ser, ¿no es cierto? Bien, estas curvas ya vamos a poder comparar sus áreas. Entonces, yo les digo, ¿prefieren que sea 20 o prefieren que sea 28? ¿Mejor más muestra o mejor menos muestra? ¿Qué dicen? Muestra. Muestra. La muestra. Más muestra. Más. Claro, siempre es mejor. ¿Por qué? Porque cada vez que usted le aumente más muestra a esto, ¿no es cierto? Los grados de libertad se van a parecer ¿a quién? Z. A la curva normal. Claro, Distribución Z. claro. Entonces, en medida que usted tenga grupos que lleguen a 100 unidades de estudio, sería lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene esta distribución Z y usted tiene esta distribución normal, estamos hablando de estadística paramétrica. Estadística paramétrica, estadística robusta, estadística fuerte, estadística convincente, estadística confiable, estadística que va a ayudar a la predicción. ¿Listo? Y en medida que usted no pueda demostrar normalidad, ¿cierto? Ya borré mi otra curvita. En medida que ustedes no pueden demostrar normalidad, en medida que tengan una cosa así, asimétrica, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a hablar acerca de una distribución no paramétrica. Una distribución no paramétrica. Lo de arriba es paramétrico y lo de abajo es no paramétrico. ¿Por qué es no paramétrico? Porque precisamente no es simétrico hacia ambos lados. ¿Listo? Bien. Entonces, la conclusión que sacamos es que cuando hay normalidad, yo puedo utilizar una Z o puedo utilizar una TDStudent, ¿no es cierto? Cuando hay normalidad, y ambos vamos a llamarles que son estadísticos paramétricos. Paramétricos, ¿por qué? Porque han demostrado la normalidad. Entonces, cuando yo no tengo uno de los grupos, por lo menos, que sea
que sea paramétrico. Tengo una curva así media rara. Entonces, en este caso ya no se puede hacer la comparación. Entonces, como los dos no tienen normalidad, hay uno que es sin normalidad, me tengo que ir al escenario no paramétrico. En el momento en que uno de los dos grupos no demuestre normalidad, me voy a tener que ir a estadística no paramétrica. Y entonces, hay estadísticos, hay pruebas estadísticas no paramétricas que son el sinónimo de la TDStudent, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Voy a dar algunos nombres. La U de Mann-Whitney, por ejemplo. ¿Sí? Luego vamos a aprender para qué se utilizan cada uno de ellos, ¿ya? Kruskal-Wallis. La prueba de Friedman. Son algunos test no paramétricos que se podrían utilizar en el caso de que al menos una de las curvas no te salga normal. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, ¿tener estas no paramétricas me ayuda a tener buenas conclusiones o no? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está viendo acá? Acá está viendo un espacio en el cual hay una asimetría que significa, bajo la creencia de la normalidad, significa que hay algo mal en esta variable. Probablemente hay una variable confusora que se ha metido aquí, así como cuando teníamos varones y mujeres en una sola curva y luego separamos, nos dimos cuenta que esta era una curva y esta era otra, algo está pasando aquí, por algo es no paramétrico. ¿Ya? Ese es uno de los dogmas de la estadística que nos plantea esta situación. Bien, listo. Entonces, hasta aquí hemos entendido para qué sirve la normalidad y hasta aquí hemos entendido nuestra comparación de la TDStudent. Que tengo que tener dos curvitas, ¿no es cierto?, entre ellas que sean medio parecidas y yo puedo hacer mi comparación. ¿Qué pasa cuando yo tengo tres poblaciones que comparar? Si es que ya tengo tres poblaciones que comparar o tres muestras que comparar, ya no funciona la TDStudent. ¿Sí? Voy a tener una tercera, rojita mejor. Y puede ser también de 28 inclusive, sin ningún problema. Bien, tengo tres grupos de 28 pacientes que tengo que comparar respecto a una variable cuantitativa. Entonces, esta otra curva va a ser dibujada más o menos así, por decir de alguna manera, para que se parezcan, ¿ya? Listo. Hermoso. Listo. Entonces, acá ya no funciona pues lo que hacíamos nosotros de nuestra intersección de curvas. Ya no funciona acá la intersección de curvas. ¿Se dan cuenta? Que hace un rato, cuando eran dos citas, podíamos hacer la intersección y que el valor P y más de 5, menos de 5. Y ahora, acá ya no funciona. Entonces, cuando yo ya tengo tres curvas en juego, ya no funciona ni la TDStudent ni la distribución Z. Aquí tiene que entrar a tallar otra distribución. La distribución que se llama la distribución de ANOVA. Cuando tengo más de dos muestras, tres muestras, entonces la comparación tiene que hacerse mediante ANOVA. ANOVA viene de Analysis of Variance. ¿Alguien se puede acordar qué cosa es la varianza? Desviación estándar al cuadrado. Desviación estándar al cuadrado. Ajá. Claro, 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 claro. Entonces, cuando nosotros tenemos tres grupos que me están diciendo
que hay normalidad en los tres grupos, yo puedo utilizar tranquilamente mi análisis de varianza. Porque tengo tres grupos con distribución normal. Si alguno de ellos me falla, ya no puedo utilizar varianza. ¿Listo? Entonces, las tres pruebas que voy a utilizar para comparar cuando hay normalidad se llama distribución Z, T de Student y análisis de varianza. Estas tres sirven para comparar promedios. Para eso sirve. Para comparar promedios. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora la comparación de la varianza? Dado que estos tres grupos, eh, no los podemos hacer la intersección como hacíamos antes. Entonces, miren lo que van a hacer. ¿Ya? Lo que va a hacer la prueba de ANOVA va a ser lo siguiente. Va a ser lo siguiente. No va a trabajar sobre las áreas. No va a trabajar sobre las áreas. Va a trabajar sobre las desviaciones estándar elevadas al cuadrado. ¿Ya? Y entonces va a ser como que si todo estos tres grupos fueran un solo grupo. Va a asumir como que estos tres grupos fueran un solo grupo. ¿Sí? Y vamos a, si pudiéramos dibujarlo sería algo así. Va a asumir que esto es así un grupo trimodal. Listo. Bien. Y entonces va a sacar la variabilidad, entre comillas, la desviación estándar de todo esto. ¿Sí? Va a sacar la desviación estándar de todo esto. Listo. Entonces, al sacar esta desviación estándar de todo esto, ¿cierto? O la varianza, si quieren, que es la desviación estándar al cuadrado, luego va a sacar la desviación estándar de cada uno de los subgrupos. Va a sacar la desviación estándar del grupo 1, va a sacar la desviación estándar del grupo 2, vamos a pintar con otro colorcito, ¿sí? La desviación estándar del grupo 2, y va a sacar la desviación estándar del grupo 3. ¿Listo? Y se va a dar cuenta, o va a medir, va a tratar de medir, si es que esta variabilidad total, ¿no es cierto? Esta variabilidad total es igual al promedio de las variabilidades 1, 2 y 3. Entonces lo que va a querer comparar es si la suma o el promedio de variabilidades del grupo 1, grupo 2 y grupo 3 es igual a la variabilidad de la suma total de todos. Entonces, lo que va a querer hacer el análisis de varianza es decirnos si esta desviación estándar, a mí me gusta dibujarla así, mire. Esta amplitud, esta desviación estándar, ¿no es cierto? Es similar al promedio de esta, con esta y con esta. Notoriamente, pues no es igual en este momento, ¿no? En este momento estamos viendo una variabilidad total muy grande que es diferente a las variabilidades por separado. Ya. Miren lo diferente que va a ser, lo diferente que va a ser el caso cuando tengamos este escenario. Vamos a poner así, vamos a poner así, vamos a poner así, vamos a poner así.
y voy a jalar esto así. Si el 1 es medio parecido al 2 y el 2 es medio parecido al 3, ¿no es cierto? Entonces, ahora el dibujo de la variabilidad total va a ser más o menos así. La variabilidad total va desde aquí hasta acá. Entonces, este ancho de la variabilidad total, de aquí, que va desde acá hasta acá, ¿no es cierto? Ahora sí, medio que se parece al ancho de la curva 1 y al ancho de la curva 2 y al ancho de la curva 3. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta variabilidad de las tres curvas es similar a la suma de la variabilidad total. Ah, perfecto. Entonces, cuando se da este fenómeno, lo que puede decir aquí la ANOVA es, todos son iguales. Acá el análisis de varianza nos dice, todos son iguales. Todos los grupos son iguales. ¿Por qué? Porque la variabilidad total de ponerlos a todos debajo de una sola curva es similar al ancho de la curva 1, la curva 2, de la curva 3 y la curva 4. ¿Ya? El momento en que el promedio de estas curvas no es igual a la variabilidad total, debido a que a una de estas curvitas se le ocurrió ser chistosa y salirse de acá, eso es lo que te detecta ANOVA. Entonces ANOVA te va a decir, o todos son iguales, o al menos una es diferente. Eso es lo que te va a decir ANOVA. O todas son iguales, o al menos una es diferente. ¿Cuál es diferente? La que tiene esta variabilidad, que es de este ancho, de este tamaño. ¿Listo? A ver, esta variabilidad comparada con esta variabilidad, no, pues ni hablar. Y esta variabilidad, ni hablar, no son iguales. Y esta variabilidad, ni hablar, no son iguales. Entonces, la variabilidad total va a ser comparada con las variabilidades individuales, para que nos pueda decir si todas pertenecen a un mismo grupo o al menos una, no sabemos cuál, al menos una, ha salido de ese esquema donde estarían todas. Entonces, para el análisis de varianza, que es una comparación de tres grupos, vamos a tener que utilizar igualito el mismo tan famoso valor P. ¿Cierto? Entonces, P, si es que es mayor al 62, P mayor a 0.05, entonces diríamos que todas son iguales. Y si tenemos en análisis de varianza un P chiquitito, menor a 0.05, ¿cierto? Estaríamos diciendo que al menos una es diferente. Bien, estamos con eso, estamos todos hasta ahí, o ya se puso muy abstracta la cosa. Quiero que Doctor, signifique, una consulta. ¿El análisis de varianza que es ANOVA es para tres variables o más? no, tres grupos, Grupos. Ah, ok. sí, una sola variable, pero tres grupos. La variable, por ejemplo, podría ser acá estatura, y la estatura la están comparando en tres grupos de personas. ¿Listo? Bien. Pero que habíamos dicho que esta prueba ANOVA, tanto como la distribución Z como la T-de Student, toditas ellas tienen que
utilizarse siempre y cuando se haya demostrado la normalidad. Si no hay normalidad, no puedo utilizar ni testudent, ni Z, ni ANOVA. Entonces, noten ustedes que es importante conocer cómo se halla la distribución normal o la normalidad de los datos. Bien, si no demuestro normalidad en los datos, entonces voy a tener que utilizar otra prueba estadística que se llaman las no paramétricas. Bien, listo. Ya estamos listos para entrar entonces a la práctica. El día de hoy hemos repasado los conceptos de testudent que habíamos visto en la clase pasada. Hemos profundizado en la testudent que ahora hemos descubierto que necesita demostrar normalidad. Y hemos ampliado nuestro conocimiento de testudent que antes comparaba solo 2 grupos, ahora comparamos 3 grupos y se llama ANOVA. Pero lo que sabemos ahora, y nos aparece un problema, es que tienen que demostrar normalidad. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé que estas curvitas son normales? Eso lo vamos a hacer mediante una prueba que se llama la prueba de normalidad y son 2. Ahí tengo la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Que es para mayor a 30 unidades. Y de 30 menos utilizo la Shapiro-Wilk. No es Shaquille O'Neal, por si acaso, es Shapiro-Wilk. A veces se pone en el examen eso. 30 o menos. ¿Listo? Esas son las pruebas de normalidad. Bien. Esto lo voy a escribir yo con naranja. Porque estas son las únicas pruebas que se interpretan al revés. ¿Ya? Estas son las únicas que se interpretan al revés. Hay distribución normal cuando estas pruebas son P mayor al 0.05. Y hay distribución, no es anormal, es no normal. No normal o no paramétrica cuando el valor es chiquitito. ¿Listo? Entonces, estas se interpretan al revés. ¿Por qué digo que se interpretan al revés? Porque antes yo me emocionaba si me salía chiquitito, 0.05. Ahora no me emociona. Ahora, si sale chiquitito, es no paramétrico. En esta prueba es la única que me interesa que me salga un valor grande. Porque si me sale una distribución normal, puedo utilizar mi testudent, mi ANOVA, mis pruebas paramétricas. Y mis conclusiones son predictivas, mis conclusiones son grandes, son importantes, son buenas, son útiles. En cambio, si es que es estadística no paramétrica, ya vamos a ver en la siguiente sesión, la siguiente clase, por qué la no paramétrica no es tan importante. Pero hasta el momento lo único que tenemos que saber es esto. Bien, con eso termina la parte teórica de la clase del día de hoy, con las pruebas de normalidad. Entonces yo voy a utilizar mi Kolmogorov-Smirnov o mi Shapiro-Wilk para poder determinar si mi distribución es normal o no. Bien, vamos a tomarnos unos 5 minutos de break y regresamos, por favor. Regresamos todos con el SPSS y con nuestra base de datos de la encuesta que hicimos la semana pasada. Listo. Regresamos a las 5:35 p.m.